Vamos a hacer esta pregunta apropiada para física de segundo bachillerato, donde nos dice: explique brevemente en qué consiste el fenómeno ondulatorio y ponga un ejemplo de onda longitudinal y otro de onda transversal. Vamos a ver, el fenómeno ondulatorio es un fenómeno que consiste en la transmisión de energía, pero no de materia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo cojo una cuerda y la hago vibrar, moviendo uno de sus extremos, yo consigo que cada una de las partículas de la cuerda vibre en vertical. Si imaginamos un lacito situado, amarrado a la cuerda en algún punto, observaremos que el lacito sube y baja, vibra. Es por lo tanto una transmisión de energía a lo largo de la cuerda, en este caso porque es un medio elástico. Conseguimos que el lacito suba y baja, pero no se desplaza. Lo que se desplaza hacia allá es la materia, pero no la energía. Es como cuando yo tiro en una piscina una piedra. Bueno, pues genero un movimiento ondulatorio que observo como consecuencia de las ondulaciones, de las elevaciones de la superficie del agua, que si yo tuviera un barquito colocado aquí, vería que el barquito sube y baja, sube y baja. Cuando lo alcanza la onda, el barquito comienza la vibración, pero el barquito en principio no se va ni para un lado ni para otro. Transmisión de energía, pero no de materia. Un ejemplo de onda longitudinal y otro de onda transversal, los que hemos puesto aquí son ejemplos de ondas transversales porque la dirección de vibración es perpendicular a la dirección de propagación, transversales. Los que tenemos aquí son transversales, ¿vale? La cuerda, el lacito vibra en una dirección perpendicular a la propagación de la onda, lo mismo que el barquito. Ejemplo de onda longitudinal, pues es el sonido. Cuando yo estoy hablando en este momento, mis cuerdas vocales vibran y esa vibración de las cuerdas vocales se transmite a lo largo de un medio material, pues en diferentes ondas de presión, diferencias de presión en el aire, pero ocurre algo parecido a esto. Cuando el sonido que se inicia en las cuerdas vocales, esa vibración, camina hacia el receptor, pues lo que está ocurriendo es que las partículas vibran en dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Eso sería longitudinal, sería las partículas vibran en la misma dirección que propagación, y transversal perpendicular. Por lo tanto, longitudinal el sonido, por ejemplo. Por último, considero una onda armónica que se propaga sobre una cuerda con una frecuencia de 600 Hz. Y nos pregunta después cuál es la diferencia de fase para un punto de la cuerda dado entre dos instantes de tiempo separados 0,1 segundo. Creo que lo primero debe ser que pongamos la ecuación de onda. Dice que es armónica y yo la voy a poner en función del seno. Amplitud por el seno de WT menos KX más phi 0, fase inicial. He puesto menos porque voy a suponer que la onda camina en la dirección positiva del eje de las X. Y además en una cuerda pues estamos en un caso de transversal. Amplitud, frecuencia angular, esta W es 2pi partido por T por el periodo, esta K es 2pi partido por lambda, que es la longitud de onda, y esto es la fase inicial. Nos piden la diferencia de fase. Esto de aquí, a lo que se le aplica la función trigonométrica, en nuestro caso hemos elegido el seno, esto es la fase, con lo cual la diferencia de fase será la fase final menos la fase inicial. Es decir, todo esto, WT menos KX más phi 0 final, menos WT menos KX más phi 0 inicial. Recordamos que nos piden la diferencia de fase, nos están pidiendo esto para un punto de la cuerda entre dos instantes de tiempo, 0,1 segundo. Bien, fase final, esto final, menos fase inicial, esto inicial. Diferencia de fase.
¿Qué es lo que ocurre? Como esta fase inicial es una constante, cuando yo reste la final menos la inicial, se me va. Y por otro lado dice cuál es la diferencia de fase para un punto de la cuerda dado. Un punto de la cuerda dado tiene un valor de la x concreto, con lo cual va a coincidir la x final menos la x inicial, puesto que estamos en el mismo punto. O sea que esto también se nos va cuando restemos esto menos esto. Y al final, lo único que nos queda es que la diferencia de fase será wt final, a ver, wt final, menos wt, w por t inicial. Si saco factor común de w, me queda w por la diferencia entre la t final menos la t inicial. Fíjense que cuando nos dice entre dos instantes de tiempo separados 0 con un segundo, nos están dando esto de aquí, la diferencia entre el tiempo final y el tiempo final 0 con un segundo, porque nos dice entre dos instantes de tiempo separados 0 con un segundo. Bien, ¿qué es lo único que nos falta para responder a la pregunta? W. W es 2pi partido por t por esto de aquí, 0 con 1. Nos dieron la frecuencia, que sabemos que es la inversa del periodo, con lo cual el periodo es el inverso de la frecuencia. Bueno, pues creo que ya estamos a punto de terminar, porque la diferencia de fase, subo un poco, la diferencia de fase será 2pi partido por el periodo, que es el inverso de la frecuencia, 1 partido por 600 por 0,1. Cuando tú juegas con esto que está debajo de debajo, es como si estuviera arriba. 2 por 600, el denominador del denominador en realidad es un numerador. 2pi, uy, se me faltó el pi aquí. 2pi por 600 por 0,1. Una calculadora. 2 por pi, bueno, no hace ni falta. 2 por 600 por 0,1 nos queda 120 pi, que es la respuesta para la diferencia de fase. Y ya por comentar un poco, como 120 es un múltiplo de 2pi, pues 60 por 2pi, pues resulta que estos dos puntos, que esto está en fase, porque es múltiplo de 2pi. 120 pi es la respuesta, 120 pi radianes.